y escritura, entre otras, no la única. Así que muchísimas gracias por venir de todas las comunas y a nombre de la Fundación les agradecemos por compartir estos momentos, es súper importante y es un tema especial que tengamos a Alix acá con nosotros hoy día, y la tenemos tanto, pero eso sí, tenemos que agradecerle a la pandemia, la tenemos tantas veces en el año. Así que muchísimas gracias, Alix va a hacer una presentación, por favor al final de la presentación todas las preguntas, pueden levantar la mano y las pueden ir escribiendo también en el chat si es que no quieren olvidarse. Así que bienvenida Alix y agradecemos a todas y todos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Carolina, y muy bienvenido a todos y buenas tardes. Me alegro de estar otra vez con todos ustedes. Y hoy en Inglaterra hace un poquito, muy poco, de verano, finalmente, después de un mes de lluvia, como es Inglaterra, pero aquí estoy. Y hoy vamos a hablar de un tema tan importante para la escuela, es la comprensión, y cómo podemos ayudar a nuestros alumnos en la comprensión. Y Pame va a ayudarme con esto porque yo tengo problemas con mis conexiones para compartir. Y creo que, Pame, tú tienes las láminas que podemos ver ahora mismo. Gracias, Pame. Entonces, hoy se trata de comprensión y lo que vamos a mirar un poco más. Y la próxima se puede. Sí, es esto. Ahora puedes... Sí, simplemente pasar otra vez, sé que hemos visto esto ya, pero es tan importante reconocer que hay muchas cosas que se combinan para la comprensión. Y se trata sobre todo de la parte de conciencia fonológica, para informar la fonética, para crecer fluidez, vamos a hablar bastante hoy de fluidez también, y crecer el vocabulario, una cosa tan importante que nos habló la señora Milagros Tapia el año pasado también. Y después, con todo esto junto, tenemos nuestro arco iris de comprensión y podemos llegar a comprensión. Y eso es lo que nos dice toda la evidencia científica. ¿Y la próxima? Y sabemos en este momento que tenemos muy poco tiempo para llegar a la comprensión. Tenemos que reducir las clases en su tiempo normal y hay que hacerlo bastante rápido dentro de nuestra planificación. Y hemos hablado la última vez de planificación y la importancia de activar una clase y enseñar exactamente cuál es el objetivo, introducir el tema que vamos a hablar hoy y después explicar los ejercicios conectándose cuando se puede con las experiencias que tienen ya nuestros alumnos. Y así es nuestra planificación. Y siempre si hay tiempo, es concluir al final con un buen cierre y la lectura al final para practicar. Y a veces solamente hay que hacer las palabras de alta frecuencia y a veces se puede hacer un poquito más con un texto cortito. Y debemos también reconocer la diferencia entre primero y segundo básico, porque sabemos que en primero básico lo más importante es aprender el código del abecedario, porque sin esto no pueden leer nuestros alumnos. Entonces, si pensamos en un cerebro así, una gran parte de lo que hacen los niños en primero está completamente lleno del código y todas las conexiones de aprender el código. Y claro, si tenemos alumnos en segundo básico que aún no conocen sus letras, eso es lo más importante que tienen que aprender. Pero esperamos que con tiempo, gracias, podemos reducir la parte del código porque está ya bien aprendido. Tenemos todos los ganchos hechos con nuestros ganchos de imágenes y letras y hay entonces más espacio para pensar en lo que dicen las palabras y lo que significan y no simplemente leer la letra. Entonces, este año de segundo es tan importante como el momento de empezar con comprensión y crecer el lenguaje y el vocabulario.
Y es un balance que podemos ver. Me gusta esta imagen porque aquí podemos ver la parte de codificación bastante grande en primero básico, pero una vez aprendido, hay mucho más espacio para crecer la comprensión y la lectura fluida y automática. Y sabemos también de nuestras imágenes de hace unos meses que hace falta muchas repeticiones para que las palabras son automáticas. Y hace falta al menos 5 veces de repetir para pasar desde el cable fonético hasta el cable visual que conoce la palabra por su imagen entera. Y también sabemos que los objetivos de aprendizaje han reducido, pero siguen muy importantes lo de lectura y tenemos las 3 de lectura aquí, conocemos cuáles son, pero demostrar comprensión de las narraciones leídas quizás es lo más importante de lo que hay que hacer en todos los años de escuela, porque una vez hecho podemos aplicar esto a cualquier asignatura, cualquiera. Y sin esto es muy difícil aprender. Entonces, siempre pensamos en la comprensión y lo que significa y cómo podemos hacer nuestras enseñanzas de las técnicas que hay que aprender. Leer independientemente también es fantástico y comprender textos no literarios. A algunos chicos, sobre todo, les encantan estos textos muy pequeños sobre pingüinos o algo así que pueden conocer mucho del mundo. Y sobre todo desarrollar el gusto por la lectura, porque sin gusto es muy difícil hacerlo. Y leyendo habitualmente diversos textos. Difícil de conseguir en momentos de pandemia, lo sé. Tenemos lo de escritura también, y hay que escribir frecuentemente, sobre todo para instalar las palabras bien conocidas, porque una vez hechas, tuvimos unas fotos fantásticas de unos profesores de primero de Daphne hoy, que hizo todas sus palabras con masa y en harina, y una vez hecho, creído, escrito, las palabras vienen más y más automáticamente. Entonces, escribir frecuentemente se trata de esto, hacer las palabras y los patrones de oraciones mucho más automático. Y también sabemos que hay que escribir, revisar, editar. Y con la comunicación oral también algo muy importante y podemos practicar esto mientras que practiquemos la comprensión. Es tan importante comprender textos orales y podemos practicar las explicaciones con instrucciones, relatos, anécdotas y para obtener la información necesaria y también desarrollar la curiosidad por el mundo. Y también finalmente expresarse de una manera coherente y tenemos bastantes ejercicios dentro del segundo cuando hemos dicho y ahora puedes explicar tu historia a un compañero o compañera. Y eso es el momento de expresarse, recontar, repensar y hacer esto. Entonces, ¿cómo apoyar la comprensión? Tenemos que pensar en todos estos elementos que hemos visto al principio, en aumentar la fluidez. Fluidez en sí mismo es importante, no es lo todo, claro. Yo tengo alumnos que pueden leer rapidísimo en mi clase, pero no saben lo que han leído. Y otras que van lentamente, pero saben exactamente lo que han leído. Entonces es un balance, sé esto. Pero si podemos aumentar la fluidez, podemos dejar más espacio en el cerebro para pensar en la comprensión. También crecer el vocabulario profundo y amplio para que haya más ganchos en el cerebro listos para poner más información. Es como el árbol que hemos visto, que crece y con sus ramas crece aún más y aún más. Y enseñar las técnicas escritas y auditivas, porque una vez aprendido, hay mucho que se puede hacer de una forma muy técnica dentro de una comprensión escrita. Y disfrutar,
sobre todo, de diversos textos. Todo lo que podemos con historias, poemas, leyendas, textos informativos también. Entonces, lo que vamos a ver un poco más a fondo hoy es la enseñanza. La enseñanza de las técnicas que podemos hacer de comprensión, la enseñanza de cómo podemos aumentar la fluidez y también crecer el vocabulario. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Y cuáles son las clases de palabras lo más importante en que debemos concentrarnos? Porque sobre todo, siempre tenemos estos dos lados del cerebro. Tenemos el lado muy lógico con todos sus sonidos, sus líneas, sus sistemas. Y tenemos el lado mucho más artístico, visual. Y si podemos juntar los dos con una comprensión que conecta palabras a imágenes, exactamente como hemos hecho en primero con letra, con su imagen, tenemos el gancho de los dos lados del cerebro. Entonces siempre se trata otra vez de crecer las autopistas dentro del cerebro para que podamos pasar la información más y más fácilmente de un lado al otro. Y vale la pena mirar un poco más también a la concepción simple de la lectura. Eso es una idea que explica la comprensión lectora así, que en sí misma es una actividad compleja. Y simplemente lo que hace la concepción simple de la lectura es separar la complejidad en unos varios cosas distintas. Y estos componentes para darnos una visión global de la comprensión lectora. Y vamos a ver cuáles son. Entonces, podemos pensarlo así, que los buenos lectores son los lectores que pueden leer fácilmente, sin problemas con el código del abecedario, y pueden entender lo que han leído. Y hay en déficit C los lectores que pueden leer bastante fácilmente con rapidez, pero no pueden extraer lo que significado de lo que han leído. Entonces no entienden lo que han leído, aunque pueden leer. Los niños con dislexia muchas veces entienden casi perfectamente lo que quiere decir el texto una vez que pueden leer, aunque lentamente, lo que dice. El problema que tienen los disléxicos más que nada es con la parte del código y aprender el código de forma automáticamente. Y los niños que tienen el mayor problema son los alumnos que les cuesta mucho el código y les cuesta mucho la parte de comprensión, y eso es el doble déficit, que es muy difícil, pero hay que trabajar en hacer el código lo más automático posible y enseñar las técnicas de visualización y todo esto para hacer la parte de comprensión más accesible. Y se trata de esto, porque tenemos en un lado decodificación, en otro lado comprensión, y la fluidez es como el ruido que puede conectar con su puente las dos cosas. Tenemos que reconocer las palabras, si se puede, de forma automáticamente, más o menos. Y prosodía es la entonación y todo esto que podemos mirar cómo ayudar a nuestros alumnos a leer de una forma que podemos entender lo que dicen las palabras por la entonación. Y si podemos combinar todo esto, la comprensión es más y más fácil. Y sin esto, lo que puede resultar es esto que se llama Mateo. Eso es cuando le cuesta a un alumno que no tiene suficiente dominio de las habilidades. Elizabeth, ¿puedes apagar tu sonido, por favor? Elizabeth. Gracias, perfecto, gracias. Que
que le cuesta mucho leer. Y si le cuesta mucho es que no quiere leer. Y si sin la práctica de leer, va a leer menos. Y así practicará menos. Y así tendrá menos éxito en la lectura. Entonces es como una espiral que va abajo. Y con esto es muy triste porque es muy difícil avanzar. Y lo que queremos evitar sobre todo es el efecto San Mateo, que sin práctica, sin gusto para leer, el niño no quiere hacerlo y piensa que no puede tampoco. Entonces queremos evitar esto sobre todo. Y es por esto que el éxito genera el éxito, aunque sea unas palabras cortitas o un texto de 3 líneas. El éxito para generar el éxito. Y podemos avanzar. Aunque sea más lentamente, vale la pena avanzar. Y la próxima, Pame. Gracias. Y sabemos en segundo que tenemos estos niveles de comprensión. Hemos hecho un arco iris de las técnicas que podemos enseñar. Y sobre todo para empezar, concentramos en la extracción de información explícita. Y también hacer conexiones con conocimientos previos, porque nuestros alumnos tienen muchos conocimientos previos con nosotros y estos son sus ganchos. Eso pasó a mí una vez, yo me acuerdo. Y pueden saber lo que dice el texto porque pueden conectarlo con lo que conoce ya. Y también concentramos en estas semanas en hacer predicciones y empezar también la parte de causa y efecto, que van a venir un poco más. Pero eso es la parte en que concentramos de momento. Y podemos dejar por momento opinión, argumentación y extracción de información implícita, que quizás es lo más difícil. Visualización, no puedo decirlo, pero es algo tan fantástico a practicar, porque practicando esto podemos hacerlo con textos cortitos, pero así estamos conectando los dos lados del cerebro automáticamente. Y vamos a tomar las palabras y hacer las imágenes y podemos hacerlo al revés. Podemos mirar las imágenes y después conectarlo con las palabras. Y es una forma fantástica de crecer el vocabulario a la vez. Y vamos a mirar ahora cómo enseñar las técnicas. Pues una cosa que a mí me encanta, sobre todo en segundo, cuando tenemos textos un poco más largos, es que leer las preguntas antes de leer el texto, y parece un poco raro, pero puede funcionar de maravilla, porque una vez leído las preguntas, un alumno puede predecir más o menos de lo que se trata la historia y tiene una idea de que se trata de este personaje con este animal, está en el campo, cosas así, unas pistas muy importantes. Y así tiene la oportunidad otra vez de leer las preguntas antes del texto y otra vez después del texto para repetir. Entonces, a mí me encanta enseñar esta técnica. Cómo podemos leer las preguntas y predecir de qué se trata la historia. Y también leer el texto mientras que creas una imagen en tu cabeza y subrayar las palabras claves en las preguntas y el texto para escanear y conectar los dos. Y eso es una técnica que podemos sugerir a nuestras familias de momento, es que mientras que ellos leen a sus alumnos, a sus hijos, hijas, una historia, el alumno puede dibujar lo que dice la historia y así está practicando exactamente esta combinación de tomar las palabras, comprender lo que dice y hacer un dibujo de lo que se trata la historia y después recontar la historia después. Y también una técnica muy precisa es usar las preguntas para empezar las respuestas. Porque una vez que hay que aprender cómo escribir respuestas de comprensión
bastante larga, puede parecer un poco grande, da un susto, pero cuando sabes que puedes utilizar casi la mitad normalmente de la pregunta para empezar la respuesta, es mucho, mucho más fácil. Y finalmente, comprobar lo que has escrito. ¿Hace sentido? ¿Puedes adivinar qué palabra tiene el check, check? Así, ¿qué palabra tiene la información nueva? Y es la opción de pensar como un profe. Y vamos a mirar esto dentro de poco también. Entonces, practicamos en segundo estas técnicas. Y aquí vemos en los 3 chanchitos la técnica de mirar la pregunta y utilizar exactamente las palabras que hay en la pregunta para empezar la respuesta. Y así lo hace mucho más fácil. No tenemos que pensar tanto en las palabras a usar porque aquí están. Y también sabemos esto mucho de Alpha Deca, que es completamente a propósito, la idea de dibujar la historia. Dibujar la historia antes de hacer unas respuestas. Entonces, sí, hemos creado una imagen global en el cerebro de lo que significa como una pantalla de televisión en sus pantallas así. Es mucho más fácil recordar lo que pasa y en la secuencia correcta también. Y así podemos después pensar en las preguntas. Entonces, muchas veces vemos esto a propósito en Alpha Deca, que utilizamos esta técnica de visualizar lo que dice y hacerlo a nuestra manera, personalizarlo un poco más también. ¿Alguien ha hecho, Catalina? ¿Alguien ha llegado ahí? Es bastante lejos en libro 2. No sé si alguien ha llegado ahí aún. No aún. Hay tiempo, mucho tiempo. Ok. Y también eso, vale la pena practicar esto en grupos o en clase cuando se puede, en clases presenciales, es inventar las preguntas. Entonces, ¿cómo podemos inventar una pregunta que corresponde a la respuesta? Y vale la pena practicar esto, porque practicándolo podemos practicar también la puntuación que hay que hacer y pensar cómo empiezan las preguntas, con qué palabras normalmente empiezan, cómo, cuándo, dónde, qué, todo esto. Y estamos pensando al revés en cómo se hace la comprensión. Entonces, esas son unas técnicas muy precisas y eso a mí me gusta mucho también porque dar un poder al alumno, piensa como un profe. Entonces, al final de escribir unas 2 o 3 respuestas, a mí me gusta mucho que el niño puede tomar un color y puede ver lo que ha escrito y puede hacer un check, un tick en cada palabra que va a ganar un punto. Entonces, ¿qué palabra hay que nos trae la información nueva? Y la información aquí es de paja. Entonces, eso es la palabra principal que tenemos que comunicar. Y una vez pensando así, a los alumnos les gusta mucho porque tiene el sentido de control. Y no se trata de algo que no puedo controlar. Sí, yo puedo controlar si voy a ganar al punto o si no voy a ganar todo el punto o su medio punto. Porque yo sé exactamente lo que hay que decir para transmitir la información nueva. Y vale la pena también enseñar esta técnica y practicarlo también. Y quizás ofrecer unas respuestas, unas muy buenas, otras no tanto, y a ver si los niños pueden decir, sí, este lo han hecho bien o está mal. Entonces, fluidez. Hemos hablado de fluidez también y sabemos ya que es tan importante repetir una palabra para que se pasa de la forma fonética a la forma visual. Y el óptimo es 3 o 4 veces. Y una manera de hacerlo con nuestras listas de palabras de alta frecuencia, hay muchas opciones, montones de opciones, pero yo lo hago
Nosotros lo hacemos todos juntos y ahora te toca a ti. Y podemos hacerlo de esta forma para dar confianza, si tenemos un alumno o alumna sin mucha confianza, o para practicarlo como un grupo, o simplemente uno a uno. Y a veces no hace falta que yo lo haga, pero a veces sí. Y así el niño puede mirar cómo es la palabra, escucharlo y repetirlo. Y vamos a ver dentro de poco unas técnicas de lectura también. ¿Podemos volver un trocito? Gracias. Y la ventaja de repetir es que crece mucho, mucho entre la primera repetición hasta el cuarto. Pero después de esto es interesante que no tanto. Entonces, repetir unos 4 o 5 veces es el óptimo. Porque una vez hecho, la mayoría de los alumnos van a conocer lo que dice la palabra o lo que dice la oración. A veces, con niños o alumnos con necesidades específicas como dislexia, quizás sí es importante repetir aún más y hacer conexiones más visuales o hacer la palabra de plastilina, algo más que se puede tocar de forma 3 dimensiones. Pero con la mayoría de nuestros alumnos, el óptimo es 3, 4, 5 veces en total de repetición para aprender palabras nuevas. Y una vez hecho, es como la habilidad de conducir o tocar la guitarra sin pensarlo. Y nosotros sabemos que podemos conducir y pensar en otras cosas y podemos hacerlo automáticamente y mirar lo que hay en el camino y el tráfico. Y no estamos pensando en todo esto. Entonces, eso es lo que queremos para nuestros alumnos también, que la lectura poco a poco viene más y más automáticamente. Y es por esto también que a principios de segundo básico tenemos las listas de palabras de alta frecuencia. Y para empezar son las mismas palabras que hemos hecho en primero para repasar de forma bastante rápido cuáles son y practicar también una palabra a la vez y crecer la fluidez que tenemos con estas palabras bastante bien conocidas. Eso espero. Pero con tiempo pasamos a unas oraciones o frases más cortitos, pero con esta cantidad de palabras juntas. Y así podemos crecer poco a poco. Y al finales de segundo básico hacemos unas oraciones de 5 palabras a la vez en las carreras de lectura. Y finalmente vamos a hacer en libro 4 unos textos. Entonces, está muy bien pensado de crecer poco a poco, desde palabras individuales hasta estas frases o oraciones pequeñitas y crecer y crecer. Y con esto vamos practicando también no solo el vocabulario visual, pero también esta prosodía, entonación. ¿Cómo se dice qué te parece? No se dice así, se dice ¿qué te parece? Es deliciosa. Y podemos practicar cómo se dice, la pronunciación también. Entonces, ¿cómo podemos aumentar la confianza y fluidez a la vez? Hay muchas opciones y estoy segura que ustedes tienen sus opciones también y sus ideas en esto, pero yo creo que hay 3 técnicas que podemos y quizás debemos enseñar a las familias, porque de momento tenemos la posibilidad de invitar a las familias de ayudarnos en el proceso, porque todos los alumnos o la mayoría, como quedan en casa, están con la familia más que con nosotros, y así vale la pena enseñar estas 3 técnicas a las familias, porque una vez hecho, las familias no saben normalmente exactamente cómo hacerlo, qué se puede hacer, pero una vez visto, sí, pueden aprender rapidísimo estas 3 técnicas. La primera se trata de lectura coral. Eso se trata de leer al mismo tiempo adulto
con alumno, las dos voces a la vez. Porque si el alumno no sabe la palabra, el adulto sí puede continuar y el alumno puede continuar con más confianza porque tiene el apoyo a su lado y pueden leer los dos. Lectura de eco, hemos hablado de esto, yo lo hago, nosotros lo hacemos, ahora tú. Eso es casi igual. El profe puede leer una línea y el alumno puede copiar. Y la ventaja de esto es modelar cómo se dice. No solamente qué dice la palabra, pero cómo se dice la oración. Entonces hay una opción fantástica de modelar en este momento también. Y la lectura compartida de cuentos, lo que a mí me gusta mucho es que el niño puede leer un trocito pequeñito, quizás una línea o unas 5 palabras, después el adulto, después el alumno, después el adulto, y nadie sabe cuándo andar a tocar a él. Entonces es como un juego de intercambios así. Y con mucha ayuda de parte de Pame, gracias a Pame y a su hija, tenemos un vídeo cortita de cómo se hace estas 3 técnicas para enseñar. Gracias. Mientras ponen el video, recuerden que una súper técnica es leer las respuestas, no las respuestas, las preguntas, antes de leer el texto. Aquí ve el video. Vamos a hacer 3 ejercicios de lectura. ¿Estás lista? Lectura. Vamos con el primero. El primero es lectura coral. Eso significa que vamos a leer las 2 al mismo tiempo. ¿Ok? Ok. Vamos. A la 1, a las 2 y a las 3. El, lo, es, al, se, si, le, la, sus, las. Perfecto. Esa se llama lectura coral. Armamos un coro para leer. ¿Sí? Sí. Vamos con la segunda. La segunda se llama traspaso de lectura. Eso quiere decir que yo voy leyendo y en algún momento me voy a detener. Y en ese instante te toca leer a ti. ¿Sí? Sí. Entonces, tú debes estar muy atenta porque yo en cualquier momento te voy a traspasar para que a ti te toque leer. Ok. Vamos, lleva la lectura con tu dedo. Anda marcando. Vamos. 1, 2, 3. El, lo, es, al, se, si, sigo yo, le, la. sus, las. Perfecto. Y por último, entonces tenemos el ejercicio de lectura en eco. Vamos a armar un eco. Yo leo y luego lees tú. ¿Sí? Sí. Repites lo mismo que yo voy a leer. ¿Sí? Sí. ¿Estás lista? Lista. Vamos. El, El, lo, es, al, al, se, se, si, si, le, la, sus, las. las. Muy bien, Rocío. Esos son los 3 tipos de lectura. Lectura coral, leemos juntas. Traspaso de lectura, yo leo y tú lees y estás muy atenta. Y por último, lectura en eco. Yo leo y tú repites. ¿Sí? Sí. Muy bien, Rocío. Gracias. Gracias, Pame. Y Pame también ha hecho un vídeo cortito con un texto cortito también para enseñar las técnicas una vez más. Entonces, estos son palabras de primero, pero es el mismo de hacerlo en segundo con las palabras de alta frecuencia de segundo o con los textos, sobre todo con los textos de segundo. Y es fácil enseñar a nuestras familias cómo se hace. Entonces, os invito de hacer esto, de enseñar estas técnicas. Yo lo hago con las familias de mis alumnos también y les gusta mucho conocer unas técnicas que pueden practicar en casa y hace la lectura más como un juego, algo que se puede disfrutar los dos juntos. Entonces, gracias, Pami, y a Rocío también. Pasamos a la próxima. Entonces, aumentar el vocabulario. Es que
es importante, si se puede, hacerlo de forma sistemática y explícita. Entonces, ¿cuáles son las palabras que tenemos en que concentrarnos? Hay 3 clases de palabras básicas, venir, feliz, mesa, copa, lo que sea. Pero para la escuela, la parte lo más importante son estas palabras esenciales que vamos a hacer sobre todo para la comprensión y el éxito en el aula, y que no aparezcan tanto en la vida cotidiana. Y también hay una 3 clase de palabras que son muy específicas para las científicas o relacionadas con historia. Pero esta clase 2, ¿cuáles son las palabras que van a aparecer mucho en comprensiones que no sabemos tanto de la vida cotidiana? Y hay que concentrarse en estas. Y aquí tenemos una lista. Hay 2 láminas con una lista de las palabras que hay que enseñar. Y vale la pena practicar lo que dice. Clasificar, comparar, contrastar. Porque son palabras bastante complicadas y podemos tomar unas 2, 3 cada semana y realmente practicar lo que dice. Y quizás dibujar lo que dice para practicar su significado. Y si podemos concentrarnos en estas palabras poco a poco en segundo básico sería fantástico. Entonces es por esto que tenemos unas cuantas de estas palabras en nuestros textos, pero hay que enseñar mucho más, porque hay muchas a enseñar poco a poco y con tiempo. Y en la segunda hay más aquí. Entonces vale la pena practicar cómo empiezan las preguntas. Y así podemos mirar cuáles son las palabras que tenemos que practicar más para el segundo. En la lámina anterior tuvimos palabras hasta 4 básico y mucho más, pero podemos practicar ahora mismo las palabras que salgan en segundo básico y son un poco más fáciles como estas. Y entonces también en la próxima lámina también realmente vale la pena de enseñar patrones de palabras. Y hemos hecho mucho de esto en alfabeto en segundo básico, con prefijos, sufijos, con colores, con listas de verbos, adverbios, y ver cuáles son los patrones que podemos ver en las palabras. Y aquí tenemos con los colores, por ejemplo, el paso con greco, con. Y podemos ver que con lo significa y después conjuntarlo a todas estas opciones. Tenemos el gancho y el gancho es la palabra con y podemos conectarlo con tantas otras cosas a la vez. Y a mí personalmente me gusta mucho también el prefijo uni, porque así uni se puede conectar con muchas cosas y cuando piensas uno, una, uni, todo se trata de unificar, unidad, unilateral y podemos explicar tantas palabras complicadas a la vez porque sabemos lo que significa este prefijo y así lo hace mucho más fácil saber lo que puede significar universal, unísono, por ejemplo. Y he hablado de ganchos. Hablamos mucho de esto, de ganchos en Alfadeca, porque así tenemos nuestros ganchos ya de los conocimientos previos. Y eso es lo que queremos hacer en segundo, crecer las palabras con los ganchos que tenemos ya conectadas. Y otra cosa que es un ejercicio muy interesante es cómo podemos crecer el vocabulario, casi como un reto que se puede hacer. Entonces tenemos palabras fáciles a la izquierda
y podemos hacer niveles de palabras. Y sé que es un poco difícil decidir cuáles son los niveles, pero es muy bien. Yo tengo alumnos de 8 años de momento que les encantan hacer eso. Yo tengo una palabra de nivel 4, es fantástico. Y quieren hacer palabras más y más complicadas. Entonces, en lugar de feliz, contento, un poco mejor, alegre, aún mejor, bendito, más raro, sí, pero fantástico, radiante, es fantástico como palabra. Y así podemos crecer como una pared, las palabras en sus niveles más y más complicados. Y una vez en clase se puede hacer un bloque en la clase y poner opciones y opciones de palabras para crecer y hacer las palabras más anchas, más anchas, más anchas. Y a los alumnos les encanta tener el reto de hacer esto. Y también conocemos todos la taxonomía de Bloom que podemos ver aquí, el poder de las preguntas. Es que sí podemos hacer preguntas que puede tocar no solamente el poder de recordar y entender y aplicar, pero preguntar algo en lo cual el alumno tiene que analizar lo que ha dicho, las palabras, el texto, evaluar el mensaje de la historia y después al final crear su propia historia que está conectado con el tema. Todo esto es avanzando con las preguntas que podemos hacer. Entonces es fantástico que una vez, gracias Pablo, una vez con las preguntas, sí podemos pensar en unas preguntas abiertas, que a veces no hay una respuesta correcta, porque es una pregunta abierta. Y los alumnos tienen que pensar, pues yo lo haría así, ¿por qué? Y pueden explicar también su pensamiento. Entonces, vale la pena introducir preguntas de muchas formas. Cerradas, sí. Analítico también, pero también preguntas abiertas, a las cuales no hay unas respuestas correctas porque es algo más creativo. Y muchas veces pensamos mucho en preguntas de recordar y entender y aplicar, pero no tanto en estas preguntas abiertas. Y vale la pena también incluir a veces cuando se puede estas preguntas. Gracias. 5 ideas para ahora. ¿Qué podemos hacer en este momento tan difícil de pandemia? Y lo siento tanto lo de Santiago otra vez. Pero, ¿qué podemos hacer? Pues podemos invitar a nuestros alumnos a grabarse leyendo las palabras de cada semana y enviarlo con un WhatsApp. Y grabarse leyendo los textos del paso, porque repetir los textos es una manera fantástica de crecer la fluidez. Y enseñar cómo poner un dedo debajo de la línea y hacer esto para los ojos y mover el dedo un poco más rápido de lo que quieren hacer los ojos. Porque así con práctica tú puedes crecer la velocidad también. Y vale la pena practicar esto, hacerlo un poco más rápido. Y con tiempo y con la práctica podemos crecer la velocidad. Y también tener solo un minuto. Pídele al alumno grabarse leyendo durante un minuto solo, cómo está su voz. Y él puede escuchar a sí mismo. Y lo que pasa normalmente es que el alumno hace su grabación y escucha y dice, no quiero hacerlo así, yo quiero repetir, yo quiero hacerlo aún mejor. Y va repitiendo el texto para hacerlo mejor y mejor. Es una manera muy buena de practicar el texto y la lectura del texto y cómo modelar el voz. Y yo pienso en entonación como no solo un arco iris de comprensión, pero un arco iris de voz. Porque lo que no queremos es un voz así. Lo que queremos es como al principio avanzamos así y al final de la oración bajamos. Y si podemos enseñar esta forma de hablar, estamos enseñando, modelando qué hacemos
con la voz mientras leyendo. Y demostrar cómo poner un papel sobre la línea de lectura. Y muchas veces ponemos el papel debajo de lo que hay que leer, pero a veces es mejor poner el papel arriba de la línea, porque al final de la línea los ojos pueden continuar a la próxima y el papel puede seguir. Y eso ayuda a algunos alumnos muchísimo tener algo sobre la línea de lectura, arriba de la línea. Y sé que es difícil con tantos alumnos, quizás uno o no, pero sí es posible realizar una llamada cada semana a cada alumno para leer los textos o las palabras juntos, o solamente durante 1 minuto o 2, para practicar la voz, la modulación de la lectura y cómo se hace, y para también decir muy bien hecho al alumno para motivar lo que hace. Porque sobre todo hay que disfrutar de la lectura y es difícil hacerlo cuando no estemos en la escuela y con clases presenciales, pero sí podemos disfrutar con juegos, con voces, con disfraces, actuando una historia con un disfraz, dar un susto a los alumnos con un disfraz, y podemos también aprovechar de los libros electrónicos que hay muchos de parte de Minidoc también, pero disfrutar de la lectura en todas sus maneras, poemas, leyendas, fábulas, y así vamos a crecer poco a poco estos árboles de comprensión en nuestros alumnos, porque el éxito genera el éxito. Y si un alumno piensa que puede leer, quiere hacerlo más. Y aunque sea unas palabras y después un trocito, poco a poco podemos con el éxito generar más éxito. Y eso es todo lo que iba a decir para hoy. Y muchísimas gracias por su tiempo. No sé si tenemos algunas preguntas, comentarios, ideas. Si alguien quiere comentar por chat o con mano. Es el momento de hacer preguntas, así que aprovechen si tienen preguntas, comentarios, alguna analogía con lo que hacen en su clase. Así que bienvenidas a compartir. Estamos en hora, así que pueden conversar. Sí. Siempre nos encanta escuchar más técnicas de parte de ustedes o ideas. Alex ha presentado hoy varias técnicas, así que hay varias nuevas, quizá ustedes ya las hacían. Carla, Varía. Sí. Hola, buenas tardes. Miren, yo quedé con una duda. En una de las técnicas que ustedes mostraron, hablan del paso ave, barco, cangrejo, dinosaurio, elefante, etc. Yo entendí que va por orden de abecedario. A, B, C, D, E. Hasta ahí bien. Después iban nombres de animales, si no me equivoco, preguntas, cómo efectuar preguntas, cómo, cuándo, por qué. Después hablaba de prefijos, sufijos, etc. Y no la entendí. No, buena pregunta. Y simplemente hemos puesto nombres a cada paso. Y los nombres van por orden de las letras que hicimos en primero. Entonces, simplemente es para nombrar los pasos. Y hemos empezado, sí, con un repaso del orden alfabético, pero después de esto vamos a introducir otros patrones de palabras. Entonces, sí, vamos repasando el orden del alfabético en los primeros 2 y después pasamos a otros temas con patrones de palabras. Pero es para nombrar los pasos y es por eso que vamos, pero con las letras que hacemos en primero, para repasar también las letras que hacemos en primero, para conectar con los niños que conocen ya. Así es, solo para agregar, Carla, que es el título del paso. En primero, el título del paso es como paso 1, 2, 3, 4, y los niños aprenden la analogía de la imagen con la letra, la E del elefante. Y en segundo, pusimos al título del paso, que va en orden, el nombre de la letra que le pusimos en primero. Entonces, paso ave, paso barco, paso cangrejo, etc.
pero el tema que se desarrolla no necesariamente es de animales, ni de esa letra, también hay sufijos, prefijos, diferentes cosas. Que a mí me confundió porque decía ¿No? ¿Ha pasado? Uy, Sí. se ha congelado. Carla, te has congelado. Ah. Bueno, vamos a esperar unos minutitos que a ver si Carla vuelve. Y si no, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ah, qué pena, Carla, justo cuando su pregunta. Ojalá la puedas. Era hecho a propósito para evitar confusiones. Cuando digamos paso 11, no queremos paso 11 de primero o paso 11 de segundo. Entonces era por esto que hicimos de primero con números y de segundo con letras. Ah, qué lástima, hemos perdido. Sí, hemos perdido a Carla. Quizá vuelve en unos minutos. ¿Alguna otra pregunta? Carolina pone que muchas gracias, muy claro todo. Preguntas no hay. No hay. ¿Segurísimas? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Conocían estas técnicas? ¿Las utilizaban? Sí, podemos compartir el vídeo. Yo creo que tenemos una pregunta sobre el vídeo. Sobre el video. Gracias por compartir estrategias para la lectura. Utilizo algunas, pero otras no las conocía. Muy bien, Paloma. Así que has aprendido. Me gustaría que compartan el video sobre las estrategias. Sí, sí. Claudia López. Gracias, Claudia. Sí, lo vamos a compartir. Tú ya sabes a quién llamar para si es que no te lo comparten. Excelente. Vamos a compartirlos a través de sus mentoras y la que quiere lo puede obtener a través de su mentora. No hay más, parece por ahora. Todo está clarísimo. Ah, muy bien, entonces. ¿Alguien quiere comentar o agregar algo? No necesariamente una pregunta. Excelente, gracias por las técnicas. Ah, parece que estamos bien, Alice. Qué bien. Así que vamos a ir cerrando.